Hola, bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència i també agrair a l'EMTRE i a Ecoembes i també a l'Ajuntament de Torrent l'haver-nos convidat a participar en la mateixa. Vaig a començar, ja que com tenim la presentació en castellà, seguir en castellà, ¿vale? Bueno, pues como ya han comentado mis compañeros, el objetivo de esta parte de la jornada es trasladaros un repaso de las obligaciones y de los objetivos que la legislación tanto vigente como el nuevo marco normativo que va a entrar en vigor próximamente va a establecer para las entidades locales. Vamos a fijarnos sobre todo dentro de lo que es el ámbito de la gestión de residuos en aquellas que pueden afectaros directamente. También, y como una medida para favorecer el cumplimiento de estas obligaciones y de estos objetivos, que veréis que son bastante ambiciosos, en la segunda parte mi compañero Fernando Cacho os hablará de, como medidas para favorecer dicho cumplimiento, una serie de claves para incorporar en los pliegos medidas, cláusulas sociales, ambientales y de innovación en la contratación. Empezando con estas obligaciones y objetivos, como sabéis, no es poca la legislación que las contempla y que tenemos actualmente en nuestro marco. En el ámbito comunitario, como sabéis, tenemos el famoso paquete de directivas de economía circular, constituido por 4 directivas que, como sabéis, se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea en 2018, concediendo un plazo de transposición de 2 años, que se ha superado con creces y no ha sido hasta el año pasado que hemos empezado a ver resultados de esta transposición y que finalizará este año con la adopción con la aprobación del que ahora es el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Pues bien, nosotros lo que vamos a hacer es un repaso, en primer lugar, de las obligaciones que impone en el ámbito de la Comunidad Valenciana la normativa que tenemos actualmente en vigor, que es el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, que se aprobó por decreto de 2019 del Consell. Y una vez vistas estas obligaciones, estos objetivos, pasaremos a hacer un repaso de las obligaciones que ya contempla este proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que, como sabéis, sigue en tramitación en el Senado. Ya se han hecho las enmiendas del Senado ahora mismo. Empezando por el PIRC, como hemos dicho, bueno, ya desde su entrada en vigor, como su ámbito temporal era de 4 años, termina ahora en 2022, a 31 de diciembre. Su objeto es establecer las disposiciones de carácter general y vinculantes necesarias para la ordenación material y territorial de las actividades de gestión de residuos en la Comunitat Valenciana. Y bueno, como tiene naturaleza de plan de acción territorial, de carácter sectorial, sus determinaciones tienen carácter de normativa reglamentaria y, por tanto, obliga a las entidades locales. Empezando por las principales obligaciones que impone el PIRC. Pues bueno, como sabéis, antes de 2020 ya obligaba a las entidades locales a tener implantada una recogida separada de biorresiduos. Y en el Plan Local de Residuos debería justificarse cuantitativa y cualitativamente el sistema de recogida, estudiando al menos de forma comparativa los sistemas de recogida puerta a puerta, carga trasera y carga lateral, para ver cuál de todos ellos era el más eficaz. También antes del 1 de enero de 2021 obligaba a las áreas urbanas, a las entidades locales de más de 10.000 habitantes a disponer de este plan local de residuos, a tenerlo aprobado antes de esa fecha. Para aquellas entidades locales con menos de 10.000 habitantes, este plazo era algo mayor y tenían que tener aprobado este plan local de residuos antes del 1 de septiembre de 2021. Siguiendo con las obligaciones, pues para las entidades locales de más de 50.000 habitantes también exigía que antes del 1 de enero de 2021 tuvieran implantada una recogida puerta a puerta o equivalente, al menos para la fracción envases ligeros y biorresiduos, en alguna ruta, en algún barrio, en alguna pedanía del municipio. Y también tener implantado un sistema que permitiera la identificación de los usuarios y la aplicación de políticas de pago por generación, que es un poquito la manera de trasladar el principio
que ya venía contemplado en las directivas de quien contamina paga. Otra novedad que también han comentado ya mis compañeros Sergi y Xavier es el PIRC lo que hace es introducir la figura del educador ambiental al objeto de acercar unas mejores prácticas a las empresas, a los ciudadanos, a la ciudadanía en materia de gestión de residuos. Así pues, el PIRC obligaba antes del 1 de enero de 2021 a aquellos municipios de hasta 5.000 habitantes a disponer de al menos un educador ambiental a jornada completa. A los municipios más pequeños, de menos de 5.000 habitantes, le permitía poder agruparse para compartir este educador ambiental. Y para los más grandes, más de 5.000 habitantes, establecía la obligación de tener más de un educador ambiental. En esta tabla que veis hemos recogido en diferentes intervalos el número de educadores ambientales a que estarían obligados las entidades locales. Así veis que entre 5.000 y menos de 10.000 habitantes se obliga a tener 2 y llegamos a un número total de 8 educadores ambientales para aquellas áreas urbanas de entre 400.000 y 1 millón de habitantes. Bien, también decir que los educadores ambientales pueden contratarse por gestión directa o gestión indirecta también, de manera que ya hay muchos pliegos de recogida de residuos que también integran como uno de los servicios objeto del contrato a poder prestar el servicio de educación ambiental y así poder cumplir con la previsión del PIRC. Otra de las obligaciones que merece destacar del PIRC es la obligación de distinguir entre las tasas de residuos, una para la recogida y el transporte y otra para la valorización y eliminación. De esta manera, obliga a fijar 2 tasas, una de ámbito municipal, que sería la que aprobarían las entidades locales mediante ordenanza fiscal para la recogida y transporte, y otra de ámbito supramunicipal, cuya aprobación correspondería a los consorcios o a las administraciones competentes en su caso para la valorización, eliminación y en su caso transferencia. También dentro de estas tasas prevé la posibilidad de incorporar bonificaciones, exenciones, reducciones para determinados supuestos, como serían favorecer a personas en riesgo de exclusión social, favorecer actividades de compostaje doméstico y comunitario, aportaciones a ecoparques, puntos limpios, etc. Vale, como hemos dicho antes y en línea con las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público, que sabéis que tenemos vigente desde 2018, también transponiendo las últimas directivas en materia de contratación, el PIRC prevé la necesidad de incorporar criterios medioambientales en los pliegos, de manera que se puedan integrar en la contratación de este tipo de contratos. Así, siempre que esté vinculado con el objeto del contrato, no necesariamente está hablando de contratos de recogida de residuos, pero sí que prevé que se incorporen, cumpliendo las determinaciones de la Ley de Contratos sobre las que después os comentará mi compañero Fernando, el empleo de productos, materiales reutilizados, valorizados, valorizables y empleo de productos o uso de materiales que no generen residuos peligrosos. Estos son solo algunos de los ejemplos que contiene el artículo 9 del PIRC. Otra de las novedades que introduce, y a nivel de obligación también, es la relativa a los ecoparques. Se introducen en el PIRC, en el artículo 20, nuevos criterios de ubicación para estos ecoparques, de forma que sean instalaciones compartidas entre municipios cercanos. También potencia la utilización de ecoparques móviles y incluye una norma técnica como anexo, reguladora de la implantación y funcionamiento de ecoparques en la Comunidad Valenciana. En base a esta norma técnica, lo que hace es dar un plazo máximo de 2 años para la adaptación de los ecoparques, de los puntos limpios existentes. Muy bien, hemos hecho un repaso de las principales obligaciones que afectan directamente a las entidades locales, pero el PIRC también contempla objetivos ambiciosos
de recogida de residuos. Entonces, viendo un poquito los últimos años, el año 2021 y 2022, que es cuando acaba el horizonte temporal del PIRC. Pues bueno, fija unos objetivos de recogida selectiva de biorresiduos de un 30% en 2021 y que pasa a ser que pasa a un 50% ahora en 2022, medidos sobre el total de biorresiduos producidos. También fija objetivos de reciclado de residuos domésticos medidos sobre el total de residuos producidos, que se fijó en un 66% alcanzar a 31 de diciembre de 2021 y ahora incrementa en un punto porcentual, debiendo alcanzarse a 31 de diciembre de 2022 un 67%. Fija también objetivos de fracciones concretas, que aquí no vamos a trasladar, pero bueno, son varias porque al final se remite a los objetivos que se imponen en los reglamentos por los que ya se transponen estas directivas que hemos dicho del paquete de economía circular. Nos estamos refiriendo a pilas, acumuladores, RAE. Pero sí que queremos exponeros también cuáles son los objetivos de rechazos no valorizables con destino a vertedero que fija el PIRC. Se situaba en un 34% en 2021, a finales de 2021, y se reduce a un 30% a 31 de diciembre de este año. Vale, estos son objetivos mínimos, como decimos. Y antes de acabar con el PIRC, también queremos hacer un pequeño repaso de otras obligaciones. Son las que contemplamos en la diapositiva que podéis ver y, por resumirlo, tenemos que se establece como obligatoria para el sector HoReCa la recogida selectiva de aceite usado vegetal, vidrio y envases. Se establece la obligación de implantar la gestión selectiva de envases en todos los eventos festivos que se celebren en el ámbito de la Comunidad Valenciana. También se establece la recogida selectiva comercial, puerta a puerta, al menos de papel y cartón, para el pequeño comercio, siempre y cuando las entidades locales dispongan de retribución económica de ingresos por parte de los sistemas por los sistemas de recogida de los scraps, vamos. Por último, deciros que como tiene este carácter de plan territorial, de plan de acción territorial, también se establece la obligación de contemplar en los planeamientos urbanísticos de nuevas zonas industriales y en la modificación y las revisiones de planeamiento de las actuales zonas industriales la existencia de al menos una infraestructura de transferencia de residuos industriales. Vale. Bueno, estas serían las principales obligaciones impuestas por el PIRC, cuyo cumplimiento ya veis que era muy ambicioso, ya se establecía para incluso en 2020 y también en enero de 2021 y también nos da de margen hasta finales de este año para alcanzarlas. No obstante, ahora entraremos en lo que son las obligaciones que ya están previstas en el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Un segundito y continúo. Vale. Bueno, como hemos dicho antes, el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular tiene por objeto la transposición de dos directivas. La transposición de la Directiva Marco que modifica la Directiva Marco de Residuos, que es la 851/2018, y la Directiva de Plásticos de un solo uso. Ahora mismo continúa su tramitación en el Senado. Ya se han publicado en el Boletín de las Cortes las enmiendas realizadas por el Senado, que son nada más y nada menos que 576 o 79, no recuerdo bien exactamente el número. Es muy reciente y esto estamos en el despacho también estudiándolo para ver los cambios al texto que se publicó tras las enmiendas del Congreso. ¿Vale? Bueno, el principal objetivo, como veis, es impulsar una economía circular y baja en carbono, revisando la actual normativa para cumplir con los nuevos objetivos establecidos a nivel comunitario. Se trata de pasar de un sistema lineal que se basa en la producción y acaba en la eliminación a un sistema circular que potencie la posibilidad de
partiendo también de lo que es la prevención de residuos en la generación de residuos, poder hacer que estos residuos sean finalmente reutilizados como recursos. Para lograr estos objetivos, en el proyecto de ley, ahora lo veremos, se otorga un papel primordial a las entidades locales. La primera obligación, que es la que seguramente todos ya conocéis, habéis oído hablar, es que se establecen varias recogidas separadas nuevas, a añadir aquellas que ya tenemos de papel, metal, plástico y vidrio. Para ello se establecen diferentes calendarios de implantación, también en función del número de habitantes de las entidades locales, a efectos de valorar sus posibilidades de implantación a medio y largo plazo. Así pues, antes del 30 de junio de 2022 ya se establece la obligación de establecer la recogida separada de biorresiduos de origen doméstico. Para las entidades de menor número de habitantes, para aquellas de menos de 5.000 habitantes, el margen es un poquito mayor y se prevé un calendario que llegaría hasta enero de 2024 para tener implantada esta recogida. Como veis, no es tan exigente como el PIRC, pero el PIRC ya daba un avance para poder cumplir favorecer desde la Comunidad Valenciana el cumplimiento de los objetivos del Estado miembro. Vale. Antes del 31 de diciembre de 2024 también se establece la obligación de fijar otras recogidas separadas, como sería la de residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos, residuos voluminosos y otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente, que es lo que decíamos. También el año pasado ya se transpuso la directiva sobre pilas y acumuladores y RAEs en un Real Decreto que fija también estos objetivos a nivel estatal. También a partir del 1 de julio de 2022 se obliga a clasificar en distintas fracciones, preferentemente en lugar de generación, los residuos de construcción y demolición. Bueno, otra cosa que os queríamos destacar es que se establecía en el texto del proyecto de ley aprobado tras las enmiendas formuladas por el Congreso que las entidades locales deberían priorizar los modelos de recogida más eficientes, como el puerta a puerta y el uso de contenedores cerrados o inteligentes. Tras las enmiendas que ha formulado el Senado, esto va a modificarse y veremos a ver cómo queda finalmente, cuando ya se apruebe el texto definitivo. Bueno, en línea con estas obligaciones de recogida separada, se establecen también en el proyecto de ley nuevos objetivos de recogida separada de residuos municipales. Así, para 2035 se establece que el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente sea como mínimo del 50% medido en peso sobre el total de residuos municipales que se generen. A efectos de su cumplimiento, se establece que podrá regularse de manera reglamentaria el porcentaje máximo de impropios presente en cada una de las fracciones de residuos para que pueda considerarse como recogida separada. Es algo que ha apuntado Sara también antes. En el caso concreto de los biorresiduos, este porcentaje máximo de impropios permitido será del 20% desde 2022 y se reducirá al 15% a partir de 2027. Y podrá ser también regulado mediante orden ministerial. Otros objetivos impuestos previstos ya en el proyecto de ley de residuos son los de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales. Se prevé un objetivo de preparación para la reutilización y reciclado de papel, vidrio, plástico y metales y biorresiduos mínimo del 50% en peso sobre el total de residuos producidos, incrementándose en un 5% cada 5 años, de manera que se alcance, como veis, el 65% en 2035. También se fijan objetivos para la preparación de la reutilización de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y muebles. Se establecen un 5% a alcanzar en 2025 y pasaría a un 15% ya en 2035. Se trata, en todo caso, de porcentajes mínimos, medidos en peso sobre el total de residuos producidos. Vale.
Se establecen también en el artículo 28 del proyecto de ley medidas de gestión para residuos específicos. Concretamente, en el caso de los biorresiduos, se establece que las entidades locales deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar la separación y el reciclado en origen de los biorresiduos mediante compostaje doméstico y comunitario. Y en su defecto se podrá asegurar su recogida separada y posterior transporte y tratamiento en instalaciones específicas. Además, si así se prevé en las ordenanzas, se podrá recoger conjuntamente los biorresiduos con los residuos de envases y otros residuos de plástico, siempre que se cumplan con los requisitos de la norma europea, que tenemos aquí, la 13.042/2000, que básicamente lo que trata es de que los residuos de plástico sean biodegradables y por ello puedan mezclarse. Muy bien. Otra de las medidas sobre las que ya hemos tenido ocasión de hablar a nivel fiscal, ¿vale? Se concede un plazo de 3 años a las entidades locales para establecer una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación, por aquello de integrar el principio de pay as you throw, que es el de quien contamina paga. Intentar que se traslade al ciudadano que va a pagar según el volumen de residuos que produzca. Queríamos también trasladaros, estas son las principales obligaciones y objetivos regulados en el texto aprobado en el Congreso, y tras las enmiendas al Congreso, no las del Senado, que como hemos dicho son muy recientes, sí que en relación con estas tasas de residuos municipales se ha previsto la incorporación de, como decía el PIR también contempla, de posibilitar poner reducciones, bonificaciones en las tasas municipales, y también la posibilidad de que los ayuntamientos, por ejemplo, puedan establecer limitaciones sobre fumar en las playas, liberar globos de forma masiva o la obligación de proporcionar información sobre la reparabilidad de los productos eléctricos y electrónicos. Vale, para acabar con este repaso de obligaciones y objetivos, lo que queremos trasladaros ahora, y con ello enlazamos en la siguiente parte de la ponencia, es que por parte de las entidades locales deberán adoptarse medidas para poder favorecer el cumplimiento, para poder permitir el cumplimiento de estas obligaciones y así contribuir a los objetivos que como Estado miembro tiene que alcanzar nuestro Estado. Así pues, una de las medidas pasará por adaptar las ordenanzas, tanto las reguladoras como las fiscales. ¿Por qué? Porque en las ordenanzas reguladoras, por ejemplo, deberán preverse las nuevas rutas, los nuevos servicios de recogidas separadas. También deberán establecerse las determinaciones sobre la tasa en la ordenanza fiscal, y estas dos ordenanzas tienen que ir de la mano, tienen que complementarse y ser coherentes la una con la otra. Entonces, ¿qué aspectos básicos deberán contener estas ordenanzas? Pues lo que decimos, en primer lugar, deberán prever la obligación de los perceptores del servicio de entregar los residuos separados por fracciones. También deberán, si es posible, prever la identificación de los usuarios en la utilización del servicio, si también tienen contenedores con esta funcionalidad o no. También deberán preverse los horarios, frecuencias, sistemas de recogida implantados en cada zona del municipio. Como sabéis, dependiendo de las características geológicas, morfológicas, urbanísticas de la entidad local, se pueden prever diferentes modalidades de recogida en un mismo municipio. Y además de todo esto, en el régimen fiscal aplicable será aquel en el que se recoja concretamente la tasa fiscal en la ordenanza fiscal. Por último, una pata muy importante de todo ello es revisar el régimen de inspección y sancionador que actualmente contemplan las ordenanzas y hacerlo mucho más exigente. Todo ello no es posible sin adaptar medidas comunicativas eficaces, como es el objeto también, ¿no?, de jornadas como esta. Y también a través de esas figuras de educador ambiental y de todas las herramientas formativas que por parte de las entidades locales y de entidades como Ecoembes, como el EMTRE, se están pudiendo hacer.
Por último, otra de las patas importantes para la consecución de estos objetivos y poder trasladarlos y cumplirlos, la preparación de los nuevos contratos que se tengan que formalizar por parte de las entidades locales. Como veis, siendo como una de las principales novedades estas nuevas recogidas, en muchos casos, si los contratos no han previsto en los pliegos adecuadamente la posibilidad de modificar el contrato en estas circunstancias, por ejemplo, cuando es obligado recoger separadamente una fracción de residuos, si no lo han previsto concretamente y con las exigencias y los porcentajes económicos mínimos o máximos, mejor dicho, que contempla la ley de contratos, deberá hacerse un nuevo contrato. Para ello, algunos de los aspectos clave para su diseño sería, primero, la selección del tipo de contrato. En base, sobre todo, sabéis que podrá ser contrato de servicios o concesión de servicios, basándonos principalmente en la duración del contrato y en si se transfiere o no el riesgo operacional al contratista. A partir de ahí, sabéis que la nueva ley de contratos también obliga a dividir el contrato en lotes en su artículo 93. Cuando no es posible, obliga a justificarlo adecuadamente en el expediente. Por ello, ahí entendemos que con la posibilidad de dividir el contrato en lotes podrá, por ejemplo, diferenciarse diferentes lotes a nivel territorial por zonas o barrios o funcional en función del servicio concreto que preste ese contratista. También en los nuevos contratos lo mejor sería, dentro de lo posible, prever la posibilidad de modificar el contrato para integrar estas nuevas recogidas separadas. Si se contempla la modificación del contrato con las características, los requisitos y características que establece el 204 de la ley, se podría alcanzar la modificación hasta un 20% del precio inicial del contrato. Por último, y con esto enlazamos en la siguiente parte de la ponencia, una de las medidas para alcanzar estos objetivos a nivel de todos los contratos que licitéis las entidades locales es la incorporación de cláusulas sociales, medioambientales y de innovación en los pliegos. Así, conseguir una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual. Y con ello termino y doy paso a mi compañero Fernando, que os explicará con detalle estas cuestiones y cómo las están interpretando los tribunales contractuales. Muchas gracias.